Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga en esta hermosa mañana de 16 de octubre del año 2014, siendo aquí en San Diego, California, siendo las 11:17 de la mañana. Quiero leerles de la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 5, cuando habla del Cordero, hablando de Jesucristo, el Cordero que fue inmolado, pero dice Juan que él lo vio de pie. El cordero lo vio de pie, porque un cordero inmolado era un cordero que ya estaba muerto. Entonces, dice el apóstol Juan, dice un cordero, ¿cómo? Quiere decir que se miraba medio inmolado, pero no estaba muerto, que se le miraban las marcas en las manos y todas las heridas que tenía en el cuerpo. Por eso dice como inmolado, pero no muerto, sino que estaba de pie nuestro Señor Jesucristo en victoria. Entonces dice aquí, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Se fija? Dice la palabra de Dios, dice, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. No dice aquí de toda organización, de toda digamos, como ahora se dice, ¿verdad? De tantas organizaciones que existen, de tantas denominaciones cristianas. No dice Pentecostés de tal nación, de Pentecostés de tal lengua, bautistas de tal nación, bautistas de tal lengua, bautistas de tales pueblos, sino que solamente dice, habla de que nos ha redimido de todo linaje, de toda lengua y nación, de todas partes del mundo, de diferente lengua, pero siendo creyentes en Jesucristo, no creyentes en alguna denominación, porque muchos han pensado hoy en día que la salvación se da a través de ciertas organizaciones. Y yo conozco gente, personalmente lo digo, conozco gente que dicen, los de tal organización no son salvos, o los de esta otra no son salvos, y los de aquella organización también dicen, los de esta no son salvos. Estamos orando para que los bautistas se conviertan. Estamos orando para que los apostólicos se conviertan. Estamos orando para que los pentecostés se conviertan. Se les ha olvidado lo que la palabra de Dios enseña. La palabra de Dios enseña que en Jesucristo está la salvación. La palabra de Dios enseña que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Ya no es en tal denominación por nombre, que las denominaciones las han hecho los hombres. Con nombre y denominaciones, los hombres han hecho todo ese tipo de gobierno humano. Vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios en el libro, en Timoteo, la primera epístola, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2 y versículos 4, 5 y 6. Dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombres. Es el capítulo 2 de primera de Timoteo, versículos 5 y 6. Una vez más, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Una vez más, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Aquí dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No está diciendo tal organización, tal denominación, no, un solo mediador, Jesucristo.
El único que nos puede reconciliar con Dios es Jesucristo. Veamos lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Dice así: y en ningún otro hay salvación. Hablando de Jesucristo. Les voy a leer desde el 11 para que agarre el hilo, para que agarre el contexto de lo que se está hablando la palabra de Dios. Dice Hechos 4, 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y dice el 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así lo dice la palabra de Dios, literalmente, textualmente. No en Santa Marta, Santa Rita, en San José, no. Dice dice ningún otro, hablando de Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Ahí está la salvación. Cuando una persona viene a Dios y reconoce que Jesucristo es el Señor y cree de todo corazón que Dios le levantó de los muertos, como dice en Romanos 10:9 y 10, es cuando la persona viene a ser salvo, es cuando pasa de muerte a vida. No en la denominación presbiteriana, luterana, bautista, pentecostés, apostólica, no. En el nombre de Jesucristo. Ahí es donde está la salvación. Es el centro de nuestra fe. Jesucristo, quien es Dios manifestado en carne. Por eso dice que de toda lengua, tribu y nación, no denominaciones, no. Dicen que cierto hombre tuvo un sueño, a la vez una visión, y se la cuenta a uno de sus discípulos. Y aquel discípulo, siendo ellos de una organización de renombre, una organización de fama, reconocida, le pregunta a su maestro, y en esa visión que tuviste en el cielo, ¿había ahí presbiterianos, había luteranos, había...? No, dice, en la visión que tuve solamente había cristianos. No había... Ahí se rompe toda denominación cuando hemos creído en Jesucristo. Y esa es la unidad, eso es lo que nos debe unir. Ahí se rompe todo diferencia doctrinal, toda diferencia de denominaciones que por años nos hemos estado peleando, que por años hemos estado en conflicto por doctrinas y no nos podemos ver y nos tiramos el uno al otro. Pero volvamos a lo que la palabra de Dios dice, que la salvación está en Jesucristo, no por pertenecer a alguna organización o a alguna denominación, sino en Jesucristo. Y Él derramó su sangre por toda la humanidad, no por algunos cuantos, sino por toda la humanidad. Como dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios les bendiga y sigamos adelante. Todos los que me miran en Facebook, le ruego a Dios y oro por cada uno de que Dios les dé la dirección, que Dios los bendiga grandemente en sus hogares y sigan adelante, busquen más de Dios, busquen de la palabra de Dios, acérquense a Dios y verán que Dios les va a bendecir grandemente. Dios les bendiga. Hasta pronto.